capítulo 8 de Romanos. La semana pasada miramos un poco el capítulo 7 y hoy pues vamos a darle una mirada al capítulo 8 de Romanos. Romanos 8, y vamos primero, antes a leerlo, vamos a tomarnos unos minutos para poderlo leer, para poderlo considerar en la lectura. No sé si allá baja. Vamos, luego de ello, pues entonces vamos a tocar pues algunos tópicos sobre este capítulo que hay que verlo con detenimiento, que verlo con mucho cuidado, y siempre teniendo en mente el escenario del contexto histórico, ¿verdad? El escenario dual que hay dentro de la carta, donde se le escribe por un lado a una comunidad cristiana de judíos y a la misma vez también se les escribe y se les plantea los conceptos teológicos a una comunidad cristiana helenista, gentílica. Así que eso no lo podemos perder de vista, porque si lo perdemos de vista nos podemos extraviar dentro del texto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos,
también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperar? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Cuando uno termina de leer Romanos 8, dice, qué maravilloso, qué hermoso, pero cuando uno lo comienza a leer, empieza a decir y a preguntarse qué quiere decir todo esto, ¿no? Pablo se ha convertido en un poeta y está bajo el marco de una inspiración profunda para tratar con estas dos comunidades de plantear el sentido y el propósito de la voluntad divina. Ese sentido que se vio afectado en la persona de Adán y que ahora viene a ser reivindicado
como consecuencia de la persona de Jesucristo. Así como en Adán todos mueren, en Jesucristo todos son vivificados. Desde luego, la belleza del capítulo 8 de Romanos va más allá de la postura interpretativa de alguna escuela teológica que quiera sostener conceptos de predestinación o no predestinación, que quiera sostener posturas arminianas o posturas calvinistas. A mí me parece que detenernos en eso es mirar simplemente una parte ínfima, pequeña del mensaje que nos quiere presentar Pablo en esta carta del capítulo 8 a los romanos. A mí me parece que lo más importante es ver el todo, es ver ese marco que es tan esperanzador para la iglesia, que es tan esperanzador para los cristianos, que es tan esperanzador para todo hombre o toda mujer, indistintamente sea calvinista o sea arminiano. Ese marco de esperanza donde nos dice que la voluntad de Dios y el propósito de Dios, indistintamente, es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que, desde luego, entender este capítulo 8, yo les voy a confesar con toda honradez que vamos a conocer un poco de él. Entenderlo es casi una pretensión, pues, en un proceso como este inalcanzable. Más bien lo que vamos a tener son unas nociones del capítulo 8 y ojalá pues algunos de ustedes desarrollen un espíritu inquisitivo en términos de investigación, en términos de búsqueda, en términos de lecturas. A mí me parece que es maravilloso si hacemos lecturas del capítulo 8 de todo lo que venga a nuestras manos. Uno no tiene que tener ningún temor, porque la diversidad es extraordinaria y por el otro lado, pues esa diversidad nutre de manera maravillosa a los que leen. Hoy mismo yo quise aprovechar para leer un teólogo francés que yo nunca había leído nada. Oye, déjame ver qué plantea y qué postula este teólogo francés, que obviamente en un momento fue obispo de la Iglesia Católica en Francia y fue invitado a pertenecer al cuerpo teológico de la Iglesia Católica. Y la verdad que obviamente se lo platicaba a alguien y me decía, ¿y cómo él ve el contenido de los planteamientos que nosotros los protestantes hacemos, de que la salvación no es por obra? Y él decía, bueno, pues él lo ve en un sentido literal. Él simplemente enfoca su interpretación teológica a base de la ley y de lo que la ley postula. Pues no va a tocar lo que puede obviamente afectar a su planteamiento teológico tradicional. Sin embargo, en uno de sus escritos, Parrot, que es como se llama este teólogo, dijo algo que a mí me maravilló. Él dijo, sírvanos a los católicos y a los protestantes mirar el libro de Romanos para descubrir que nosotros estamos bajo la misma sombrilla y necesitamos de alguna manera reconciliarnos. Yo dije, mira qué interesante la forma como él lo mira, la forma, pues, porque a fin de cuentas uno de los dos tiene que ser judío y el otro tiene que ser heleno. Y cuando lo vi, yo dije, fíjate qué cosa interesante que el planteamiento de este hombre no es un planteamiento arbitrario, sino que reconoce, inclusive, yo hablé una vez de una carta que yo recibí de un sacerdote católico de Murcia, que me escribía una nota porque estaba viendo el programa Respuesta por televisión, por internet, allá en Murcia, y entonces me escribió una nota que decía, he descubierto que al otro lado del río también predican la verdad. Gloria a Dios, me parece que eso está
planteando y está reconociendo del mundo evangélico pues una postura de proclamación y de querigma evangélico verdadero. Yo creo que eso en alguna medida es un buen paso, es un avance. Bueno, vamos a mirar los primeros 4 versículos. Yo no sé si esos primeros 4 los pudiéramos tener en un solo, allá con la gente que nos ayuda. Si podemos poner los primeros 4 versículos juntos en un bloque, no sé si se pueda en la pantalla, pero vamos a ver si lo podemos mirar. Gracias, David. Si no lo podemos mirar, pues por lo menos entonces yo se los leo. Esas butacas no se rompen. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿A quién le está aplicando esta expresión Pablo? ¿Ah? A la iglesia, tanto judíos como helenos, a ambos. Es decir, lo que yo les voy a compartir dentro de esta carta, dentro de este documento, tiene como propósito, tiene como intención hacerles saber que ni unos ni otros tienen que caer en la trampa de condenarse. Porque si ustedes judíos cristianos y ustedes helenos cristianos realmente están en Cristo, ambos disfrutan de la bendita esperanza y de la experiencia gloriosa de que ya no están en condenación. Ahora, su vedita, ¿verdad?, condiciona la afirmación: aquellos que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Y desde luego, cuando uno mira ese planteamiento del apóstol San Pablo, donde dice que esto obviamente está condicionado a los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces plantea una condición para poder vivir libre de condenación. Acuérdense que en el capítulo 7 Pablo le está diciendo a los hermanos, a los cristianos judíos, que uno de los problemas que la ley tiene es que la ley fue aprovechada por el pecado, y que como consecuencia de esa oportunidad que veló el pecado a través de la ley, entonces desde luego la ley se ha convertido en un vehículo que en cierta medida entorpece la interacción del hombre con Dios y de Dios con el hombre, y a la larga la ley no ha venido nada más que para demostrarle al hombre que ha fallado, que ha pecado, para separarlo de la comunión con Dios, pero no provee una alternativa que pueda decirle al hombre: este es el diagnóstico, pero este también es ¿qué? Es el tratamiento. O sea, la ley simplemente hace el diagnóstico, pero no puede producir un tratamiento. Por el otro lado, ya él le ha dicho a los helenos, ¿verdad? Les ha dicho a los helenos que en el caso de ellos cayeron en una trampa horrorosa, porque llegó un momento en la vida de los helenos que la revelación de Dios que le fue dada a través de la naturaleza, en lugar de utilizarla como un vehículo de acercamiento a Dios, llana y sencillamente lo que hicieron fue convertir los elementos naturales en procesos de divinización, y como consecuencia al final terminaron adorando a las criaturas antes que al Creador. Por lo tanto, por un lado, los helenos están fastidiados porque están
adorando a las criaturas antes que al Creador, y los judíos también están en la misma posición y están en el mismo problema, porque ellos, por el otro lado, con la ley, lo único que han hecho es diagnosticar la desgracia del ser humano, pero no pueden ofrecerle una alternativa de sanidad. Ahora, desde luego, Pablo no niega que el efecto del pecado del ser humano ha venido a él, pues obviamente asume una postura semita, ha venido al hombre como resultado de lo que aconteció, de lo que ya en el mundo judío, en la Torá, se ha planteado y se ha explicado. Ha venido como consecuencia de la desobediencia de Adán. Por lo tanto, como consecuencia de esa desobediencia de Adán, tantos unos como otros están faltos de una verdadera interacción con Dios, porque los helenos están faltos porque han malinterpretado el proceso y el propósito de la naturaleza, y los judíos también cayeron en la trampa de malinterpretar los procesos de la ley, y a la larga ninguno puede tener un proceso de justificación, ninguno puede tener un proceso de paz, ninguno puede tener un proceso de reconciliación. Pero, como se está dirigiendo a judíos cristianos y como se está dirigiendo a helenos cristianos, él afirma que si estás en Cristo, ya estás viviendo en una dimensión distinta. Y claro, lo que Pablo va a pretender no es decirle a partir de ahora ustedes están viviendo en una dimensión distinta. Lo que Pablo va a pretender es decirle, hace tiempo que ustedes viven en una dimensión distinta, pero todavía se han mantenido abrazados a los conceptos de la ley. ¿Ves? O sea, Pablo no está asegurándole la salvación a los cristianos de Roma en el momento en que les escribe. Pablo está diciendo, no, hace tiempo que ustedes están disfrutando de la gracia. El problema es que ustedes no lo han entendido. El problema es que no hay una comprensión clara en ustedes de la gracia. Y, desde luego, Pablo quiere también, por el otro lado, enseñarle a los creyentes de Roma, tanto judíos como helenos, que esa comprensión de la gracia no libera al hombre de unas responsabilidades con Dios. Y él la establece en el primer versículo. O sea, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero es para aquellos que no viven conforme a ¿qué? Conforme a la carne. Entonces, ya Pablo está dejando meridianamente claro que la experiencia de la gracia y la experiencia de la libertad en Jesucristo no puede ser un pretexto ¿para qué? Para hacer lo que nos dé la gana. No. Mire, cuando yo miro la gracia en toda su dimensión, ¿sabe qué descubro? Que impone una responsabilidad tan grande y tan grande sobre el hombre que ha sido salvado y sobre la mujer que ha sido salvada, óigame, que es extraordinaria. Bueno, imagínense si la responsabilidad es enormísima, que el mismo Jesús llegó a decir en un momento dado, que si tú recibes el perdón de Dios, pero no puedes perdonar al que te ha ofendido, ¿qué digo? No te salva. Entonces, o sea, fíjese al nivel. O sea, a veces la gente piensa que el elemento de la gracia es, como decía el jíbaro nuestro, es un free for all. ¿Verdad? ¿Tú llegaste a escuchar eso allá en San Sebastián? No, pues yo en Camuy lo escuché. En Camuy, allá en Cibao de Camuy, yo escuché a Dios decir, se cree que eso es un free for all. Y obviamente yo en aquel momento de niño no lo entendía, después entendí lo que quería decir el free for all, ¿no? Pues no lo es. O sea, en la experiencia de la vida cristiana hay un sentido profundo de compromiso y de responsabilidad. Y a ese sentido profundo de compromiso y de responsabilidad
el apóstol San Pablo le denomina y dice, aquellos que no viven conforme a la carne, sino que viven conforme al Espíritu. Yo estoy buscando aquí porque tengo notas dobles de cada uno de los pasajes bíblicos, pero quiero circunscribirme a una nota en particular en este momento. Ahora, ¿cuál es la palabra que usa? ¿Cuál es la palabra que usa en este caso Pablo para referirse a carne? ¿Verdad? La palabra que él usa es sarca. Y literalmente esa palabra quiere decir carne. Pero hay un dato interesantísimo en toda la carta de Romanos. Y es que Pablo utiliza esa misma palabra para referirse de tres maneras distintas. Entonces, nosotros necesitamos conocer cuándo es que se aplica de una forma y cuándo es que se aplica de otra. Por ejemplo, en el capítulo 2 y en el versículo 28, ¿verdad? El apóstol San Pablo, capítulo 2 y versículo 28, el apóstol San Pablo usa el término katasarka para decir que en este sentido hay que mirar las cosas desde el punto de vista humano. Es decir, katasarka en el capítulo 2 y en el versículo 28, cuando habla de la circuncisión, no está hablando de la carne como está hablando en el capítulo 8 y versículo 1. En este pasaje bíblico en particular, él está hablando de la carne desde el punto de vista físico, ¿verdad? Por el otro lado, en el capítulo 1 y en el versículo 3, Pablo usa de nuevo el mismo término, katasarka, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien era hijo del linaje de David según la carne. Pero aquí no lo está usando en términos físicos, aquí lo está utilizando en términos de vínculos con nuestros antepasados, ¿verdad? Así que lo está utilizando más en un sentido humano. Lo mismo cuando se refiere en el capítulo 9 y en el versículo 8 a Jesús, ¿verdad? Donde dice que esto es los que no son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Y obviamente en este sentido el término, claro, aquí en esta versión aparece como descendientes, pero hay otras versiones que implican descendientes de David. Lo que hace entender es que el término según la carne aquí lo que está es mirando las cosas desde el punto de vista humano, desde el punto de vista genealógico, desde el punto de vista del vínculo familiar. Ahora, otras veces utiliza el mismo término, katasarka, para designar el tiempo cuando estábamos en la carne, pero ya no está hablando del aspecto físico, ya no está hablando del aspecto genealógico humano, sino que está hablando del aspecto que nos vincula a Adán en términos de la naturaleza caída. En el capítulo 8, cuando dice que estos son los que no andan conforme a la carne, precisamente lo que está diciendo es ¿qué cosa? Es aquellos que no viven respondiendo precisamente a su naturaleza humana caída, sino que por el contrario han desarrollado una conciencia de haber resucitado juntamente con Cristo, y como consecuencia aquel mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ¿qué hará? Vivificará
nuestros cuerpos mortales. Es decir, vivificará nuestra carne. ¿De qué trata esto, querido? Pues, yo dije que, bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero a mí me gustaría que las nociones que tengamos las tengamos claras. Porque si volvemos al capítulo 8 y vemos el versículo 4, ¿verdad? Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a ¿qué? Conforme a la carne, es decir, no andamos conforme a ese lastre que nos vincula con Adán, sino que andamos conforme al Espíritu, conforme al poder que resucitó ¿a quién? A Jesucristo de entre los muertos, y día tras día nos vivifica para que ese lastre que nos vincula a Adán pierda fuerza en nosotros y podamos decir como él mismo dice, ya no vivo yo, ¿verdad? Ya no vivo yo como Adán, ya no vivo yo como Eva, ahora vive ¿quién? Ahora vive Cristo en mí. Pues fíjese que en el versículo 8 de ese mismo capítulo, ahora nos quedamos en el capítulo 8, en el versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden ¿qué? No pueden agradar a Dios. Entonces, fíjese el peso de compromiso que pone esto. Yo no sé por qué razón mucha gente no quiere mirar el cuadro completo y simplemente se va hacia la experiencia de que, olvídate, ya yo fui predestinado y me sentaron en esa patineta y sigo por ir para abajo. No. Pablo subedita el proceso soteriológico, el proceso de la salvación, la subedita ¿a qué? A una determinación, a una disciplina, a una conciencia del cristiano. Cada hombre, cada mujer cristiana tiene que tener una conciencia de que su vida no está vinculada al Adán. Su vida está vinculada a Jesucristo. No vivo ya yo. Ahora Cristo vive en mí. Crucificado juntamente estoy con Cristo, ¿verdad? Por el otro lado, Pablo dice, y vosotros que en otro tiempo, ¿verdad? Según la carne vivían de otra manera, pero ahora no. De hecho, es el mismo apóstol quien dice, inclusive plantea y afirma, de modo si alguno está en Cristo, es que es una nueva criatura. O sea, ya no responde a la criatura adámica, responde a la criatura de Jesucristo. Y esto es un proceso de concienciación. ¿Ah? Decisión. Sí, es primero de decisión y de concienciación constante. De hecho, tal vez el que para nosotros es recordado como el gran paladín de la carta de Romanos, ¿verdad? Lutero. Pues Lutero todas las mañanas se despertaba gritando, soy bautizado. Porque él todos los días quería concienciarse de que él era una nueva criatura. Porque de lo contrario, óigame, si uno no se conciencia de que es una nueva criatura, de vez en cuando va a tirar hacia ¿qué? Hacia la conducta adámica. Hacia la conducta adámica. Entonces, fíjese lo que dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, y esto lo deja él meridianamente claro. Ahora, si vemos el verso 6, dice, porque el ocuparse de la carne es que, o sea, el permitirnos que nuestra conducta sea inclinada al vicio adámico, lo que trae es muerte. Mire qué interesante. Como consecuencia de eso, ¿qué hace Pablo en su planteamiento? En la entrelínea, ¿qué nos está diciendo? En la entrelínea nos está diciendo que cuando nos ocupamos de la carne, hacemos inoperante la función del Espíritu. Porque nos volvemos a atar precisamente a la condenación. Porque es a los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si yo me ato al proceso adámico, yo hago inoperante. Esto yo creo que va a haber que dedicarle un buen tiempo, ¿verdad? Porque
sobre todo cuando hoy en día, mire, el domingo antepasado nos cantó por la noche una querida hermana argentina, precioso, una melodía hermosísima. Su esposo es pastor. Y luego conversando con él un ratito me dijo, pastor, si algo me gusta de esta iglesia es que no ha caído en la trampa de venderle su primogenitura, como lo hizo Esaú. Y yo le dije, no, perdón, no entiendo. Me dice, no, es que ese mensaje que hoy se predica, ese mensaje que hoy se predica de prosperidad a mansalva, lo que hace es vender la primogenitura. Yo nunca lo había mirado desde esa óptica. O sea, hay gente que hoy piensa que el asunto es amar a Dios y hacer lo que nos dé la gana. Y de hecho citan al pobre San Agustín, que lo citan mal, porque si San Agustín dijo, ama a Dios y haz lo que quieras. Pero ¿sabe lo que quería decir eso, no? Lo que quería decir eso no es lo que interpretan algunos individuos por ahí: ama a Dios y adultera, ama a Dios y fornica, ama a Dios y roba, ama a Dios y mata, ama a Dios y miente. No, eso no es lo que quiere decir. Lo que él quería decir era: ama a Dios y haz lo que quieras, porque vas a descubrir que después que amas a Dios, harás lo que él quiera. O sea, Agustín lo hacía más bien como un desafío. Lo que él demarcaba era el desafío: entra en el amor a Dios y después descubrirás, sí, vas a hacer lo que quieras, pero todo lo que hagas siempre va a ser conforme a que, como dice el salmista, el hacer tu voluntad es mi delicia. Ahora, veamos el versículo 12 del capítulo 8, el versículo 12, y mire lo que dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, ¿qué hizo Adán por ti? Cuando yo me pongo a mirar, yo, pero caramba, pero por culpa de este sinvergüenza ahora yo me tengo que morir. Por culpa de este sinvergüenza yo estoy destituido de la gloria. Sí, pero si yo no lo incité. ¿Usted nunca ha pensado así? Yo me sentaba a pensar así, pero venga acá, pero es que yo no entiendo esto, que Adán pecó y por culpa de él ahora yo estoy fastidiado. O sea, él se comió la comida, ahora yo tengo que pagar la deuda. O sea, eso como que para mí no me hacía sentido en la experiencia cristiana. En mis años de adolescente yo decía, pero es que, o sea, está bien, pero fíjate lo que dice Pablo: así como en Adán viviste que esa dolorosa consecuencia, en Jesucristo disfrutas de una extraordinaria. Y es que, por la misma forma en que por Adán eres responsable para vivir destinado a la muerte, por Cristo eres acreedor de la eternidad, para vivir en la eternidad, no cuando me muera, sino desde ahora. El que en mí cree, como dice la Escritura, no vendrá jamás a condenación, sino que ha pasado de qué. Entonces, oye, pues Pablo dice, pues mira, a Adán tú no le debes un chavo, pero a Cristo, con Cristo tienes una deuda, le debes la eternidad. El vínculo, el puente de reconciliación de Dios para contigo, a fin de que tú puedas estar reconciliado contigo mismo, con tu semejante, con la naturaleza. Eso tú no se lo debes a Adán, pero se lo debes a Cristo. Así que deudores somos. Entonces, en el versículo 9, mire cómo lo cierra el apóstol San Pablo. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, claro, ese concepto carne que tantas veces lo hemos usado para embromar, no, hermano, tú estás en la carne, ¿no? ¿Verdad? Pues vamos a definirlo mejor. Porque ¿qué quiere decir Pablo cuando dice que uno está en la carne? Tal vez usted le dice a un hermano que le dio coraje a algo y
reacciona y dice, tú estás en la carne, estás reaccionando a una persona que se molesta porque se indigna de algo, estás en la carne, estás reaccionando por indignación de algo. ¿Qué Pablo quiere decir? ¿Qué Pablo quiere decir dentro de ese concepto carne que demarca, que identifica la naturaleza humana caída, y desde luego, de la misma manera que el Espíritu nos vincula, porque el Espíritu es el que da vida, el Espíritu es el que nos vincula mediante Jesucristo para con Dios, pues la carne es el puente que utiliza el mal para que el hombre esté inclinado al pecado, separado de Cristo, atado al mundo, viviendo subyugado al pecado. Así que para el apóstol San Pablo, cuando Pablo dice, y cuando Pablo le pueda decir a alguien, tú estás en la carne, no se refiere a uno que está indignado por algo, o que ha cometido un error o una falta, como todos lo podemos cometer, sino cuando Pablo le dice a alguien, tú estás en la carne, lo que le está diciendo es, tú estás experimentando en tu propia vida la conducta más baja, más ruin de la naturaleza adámica. ¿Qué pasa contigo? Estás en la carne. Esa no es la forma en que el cristiano procede. Has descendido a la conducta adámica. Es decir, porque Pablo no trata esto en Romanos. Pablo en Romanos amplifica esto, pero no tocó algunas cosas que ya había tocado. Vamos un momentito a Gálatas, porque en Gálatas Pablo define lo que es estar en la carne. No es que usted se esté comiendo una alcapurria, que oye, aunque no le convenga. ¿Verdad? Ahora está en la carne, mira. ¿Verdad? ¿Ah? ¿Verdad? Ahora, si miramos a Gálatas capítulo 5, verso 19, perdóname, que es que aquí me voy a estar levantando un poquito. Gálatas 5, verso 19 al 21. Mira, aquí está, dice, y manifiestas son las obras de la carne, es decir, manifiestas son las conductas que ejemplifican, que presentan, que se adhieren, que se identifican con la naturaleza caída adámica. Y mira, él las define. Él dice, ¿cuáles son esas obras? Número 1, adulterio. Número 2, fornicación. Número 3, inmundicia. Es decir, una mente reprobada pensando en basura y en porquería. Número 3, lascivia. Una mente que como consecuencia de estar pensando en basura y en porquería, cae ¿qué? Dentro de la lascivia. Ahora, mire qué dato interesante. No solamente estar en la carne, porque acuérdense que Pablo está bregando con dos comunidades, ¿verdad? Y desde luego, dentro del marco de la ley judía, la ley judía castigaba la fornicación, castigaba el adulterio, ¿verdad? Pero ya Pablo dijo en el primer capítulo de los Romanos, y dijo, ustedes judíos están mal, o ustedes gentiles y helenos están mal, pero ustedes judíos están peores, están igual que ellos. Pero ahora fíjate lo que dice, que además de aquellas cosas que pudieran haber estado practicando judíos, aún dentro de la ley, ahora dice, hay cosas también que practican ¿quiénes? Los helenos, fuera de la ley, como lo es la idolatría y como lo es la hechicería. Es decir, le da un azote a los judíos por un lado, y luego le da un azote a los helenos por el otro, y después, como buen director de orquesta, dice, ahora le voy a dar el azote a los dos. Obras de la carne son enemistades. Ustedes dos están enemistados. Eso es obra de la carne. Pleito. Ustedes dos están en un pleito. Eso es obra de la carne. Celos.
ustedes han caído en la trampa, eso es obra de la carne. Iras, ustedes han caído en esa trampa. Disensiones, ustedes han caído en esa trampa. Herejías, ustedes han caído en esa trampa. Verso 21, mire, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y por si acaso se me queja alguna, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿tiene peso de responsabilidad la gracia? O sea, no es una licencia la gracia. No, no lo es. Ahora, ya hemos descubierto que aquí carne es la naturaleza humana en toda en toda su debilidad, en todo su pecado, adherida a la conducta adámica. Claro, yo dije al principio, yo creo que es bueno volverlo a repetir. En esta carta Pablo no está sentenciando a los creyentes, porque la gracia tiene una virtud extraordinaria, y es que la gracia mira la intención del corazón, y la gracia no le da licencia a nadie para juzgar. ¿Ven? Ni da licencia a nadie para condenar. No. Y mire qué interesante. Pablo está consciente que dentro de ese grupo de cristianos, tanto de unos como de otros, hay quienes están dentro de las obras infructuosas de la carne. Pero ya les anticipó qué cosa. Que el plan de Dios no es condenatorio. Que el plan de Dios no es cerrarle las puertas. Que el plan de Dios no es que el que está en pecado se pierda, sino es todo lo contrario. O sea, ningún hombre cristiano que lea esto y esté dentro de alguna trampa de su conducta adámica puede pensar y decir: ay, Dios mío, pues ya yo estoy perdido. No. ¿Sabe por qué? Porque mientras lo lee, óigame, esto es un aviso, ¿sabe dónde? Esto es un aviso a orilla del precipicio para que la persona no caiga por él. Pare. ¿Verdad? Te está diciendo, mira, lo único que tienes que hacer es detenerte. Lo único que tienes que hacer es decir, espérate, esto hay que corregirlo, esto hay que arreglarlo. No es cuestión, porque ese es el desbalance, ¿verdad? Es el desbalance. Que entonces cualquiera viene y se apropia de este capítulo y entonces viene y sentencia. Y viene, claro, viene con 12 piedras en la mano y a todo te embuado una pedra que te mato con este planteamiento. No. Fíjese, mire, Pablo le escribió cartas a comunidades de fe que les producían dolores de cabeza interminables. ¿Y sabe cuando les escribía cómo les decía la introducción? A los santos. A los santos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón lo hacía? Porque mientras el Espíritu de Dios está interviniendo con el cristiano, óigame, aun cuando esté en el suelo, tiene oportunidad y posibilidad de ponerse en pie. ¿Ven? O sea, y esto es importante, esto es bien importante, porque esta no es una sentencia condenatoria. Esto no es para decirle ahora a quien yo diagnostique en la carne, le niego el cielo automáticamente. No, hermano, no. Eso no es para eso. Eso es para que yo me lo aplique a mí y que entienda perfectamente que la gracia de Dios es una gracia que, a pesar de imponer responsabilidad sobre el hombre cristiano y la mujer cristiana, no es una gracia que cierra puertas, porque mientras estamos vivos hay esperanza. Cuando uno mira entonces
yo creo que ese es el punto medio, ¿verdad? Yo estoy molesto conmigo mismo porque hace un tiempo comencé a escribir un libro precisamente que lo titulé Cuidado con los dos ladrones, y la sinopsis pues no se la puedo decir ahora, ¿verdad? Pero precisamente trata de esto, cómo encontrar los justos balances en las posiciones teológicas. Y yo creo que aquí Pablo está planteando un justo balance en ese sentido, que ni es calvinista ni es arminiano, es el justo balance de la gracia, donde a mí, que no estoy practicando homicidios, ni borracheras, ni orgías, ni idolatría, ni inmoralidad, ni adulterio, me dice, cuídate para que no las cometas, ¿verdad? Y para no tomar a nadie de ejemplo, pues bueno, y me tomo a mí. Y yo que estoy en la vida cristiana, tal vez practicando borrachera, orgía, y estoy practicando adulterio, estoy practicando fornicación, me dice, óyeme, salte de ahí para que no te caigas por el precipicio. Porque los que practican tales cosas, fíjate cómo dice, no heredarán, ¿verdad? Lo que demarca un sentido de ¿qué? De oportunidad. Mire, y déjeme decirle algo, cuando uno predica y enseña el Evangelio de esta forma, en esta semana pasada yo estuve hablando con un hermano pues que está dentro de una crisis espiritual, y yo no lo juzgué, yo no lo condené, yo simplemente le hablé lo que enseña la Escritura sobre este particular y ese justo balance. Y yo tenía que aguantar mis emociones porque las lágrimas de este hombre eran tantas que a mí me daban deseo de ponerme a llorar con él también. Me decía, pastor, yo no vine a esto, pero esto me está revolucionando, esto me está transformando. Y yo le aseguro a usted que yo salgo de aquí a cancelar mi pecado. Yo salgo de aquí a cancelar esta conducta. Yo no salgo a volverla a practicar. Yo estoy cerrando, estas lágrimas mías, es lágrima de alegría, porque yo estoy cerrando en este momento esa conducta. Y no había que decirle que estás en la carne y tú no, ya perdiste el chance, ya perdiste la oportunidad. No, nadie pierde la oportunidad en Dios. En Dios hay oportunidad hasta el último segundo. Nadie pierde la oportunidad en Dios. La tarea de la iglesia, óigame, si la tarea de Dios no es condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él, ¿cómo entonces la tarea de la iglesia va a ser condenar al mundo? Son un disparate enormísimo. Ese es el justo balance que en la Sagrada Escritura necesitamos encontrar, al que necesitamos adherirnos. Y cualquiera puede ser calvinista y cualquiera puede ser arminiano, que lo quiera, pero que entienda el justo balance de la fe, el justo balance de la Escritura. Esto no es asunto de porque ya soy salvo, ahora hago lo que me dé la gana y Dios está enredado conmigo porque nadie lo mandó a salvarme. No. Ni es tampoco el que Dios me salvó y porque ya cometí un error, se me acabaron las oportunidades y ahora el diablo me lleva. Y estoy separado de la gracia, estoy separado de la relación con Dios. Yo recuerdo muchos años atrás, cuando yo vine a pastorear esta iglesia, que por primera vez prediqué un sermón sobre gracia. Y lo más que me dolió fue que perdí unos miembros. Pero ellos no podían entender. Ellos no podían entender la interpretación correcta del salmista penitente del Salmo 51. No lo podían entender, porque mucha gente piensa que en el Señor, si yo peco hoy, el Espíritu Santo se me va y no vuelve hasta que yo me reconcilio. Entonces yo me reconcilio y el Espíritu Santo vuelve. Pero si mañana vuelvo y peco, vuelve el Espíritu Santo y se me va. Entonces hasta que yo no me reconcilie, no vuelve de nuevo. Y si dentro de otra semana más vuelvo y peco, vuelve el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es como un semáforo intermitente que va y viene, va y viene. Y eso no es lo que está diciendo el salmista penitente del Salmo 51. Fíjese que inclusive él dice en su confesión de pecado,
no quites de mí tu Santo Espíritu. Y si está diciendo que no se lo quite, ¿qué quiere decir? Pues porque yo dije eso, eso no es lo que nosotros hemos aprendido. Bueno, pues lo que aprendiste mal. No quites de mí tu Santo Espíritu. Oiga, un hombre que está confesando pecado, a la misma vez que está diciendo qué cosa. He descubierto que todavía tu Espíritu está en mí. Y no, por favor no me lo quite. Ahora, fíjese lo próximo que le dice. Devuélveme el gozo de la salvación. Porque ahí sí que admite, como consecuencia de mi pecado, no hay gozo de salvación en mí. Pero una cosa es gozo de salvación y otra cosa es presencia. Mire, el Espíritu Santo está con el cristiano que cae, con el cristiano que falla. Ahí, te puedes levantar, te puedes levantar. Si no, cuando lo hubiera escrito, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si pecáis, ¿qué cosa? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pasa que la gente empieza a buscar textos para sacar de contexto las cosas. Viene y dice, no, pero fíjese que Juan por el otro lado dijo, mire, o se ponen todos de acuerdo o entonces no podemos predicar la Biblia, porque yo no puedo usar a Pedro para que diga una cosa y a Juan para que contradiga a Pedro. No, pero es que Juan entonces dice por el otro lado que hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se ore. Mire, Juan no está hablando del pecado que usted puede cometer como un ser humano. Juan lo que está hablando es de la conducta del gnosticismo en la que están cayendo los cristianos de su tiempo, que llana y sencillamente están negando que Jesucristo es el Señor, y quien niega a Jesucristo como el Señor se enredó en las patas de los caballos. ¿Quién lo puede salvar si solo Jesucristo salva? ¿Se da cuenta? Cuando uno empieza a trabajar con el contexto histórico, por eso es tan importante el contexto histórico. Ahora, yo me voy aquí, ya yo me perdí aquí. El caballo me tumbó y los caballos. Ahora, les prometo que voy a tomar, porque estoy seguro que aquí hay reacciones y los 15 minutos de ustedes se los voy a dar. Hoy se los voy a dar. Esto lo seguimos el martes que viene. Ahora, fíjense que en contraposición, ¿verdad? En contraposición del concepto carne, entonces Pablo utiliza el término ¿qué? Espíritu, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, Pablo entiende con perfecta claridad que la obra redentora se afirma como resultado de la acción del Espíritu. Y esa acción del Espíritu resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y esa acción del Espíritu garantiza que la iglesia tiene presencia de Jesús todavía el día de hoy, 2000 años después. Y esa acción del Espíritu garantiza que ese Espíritu es el que nos dirige, el que nos enseña, el que nos combina, el que nos advierte, el que nos mantiene vinculados al propósito divino. Entonces, ¿qué Pablo está diciendo en contraposición? Óyeme, la acción del Espíritu, esa acción del Espíritu, que es como un viento tempestuoso, una fuerza arrolladora. No es que es viento, ¿sabe? No es viento. Ustedes ven que es como, ¿verdad? No es fuerza, es como fuerza, ¿verdad? Ese poder del Espíritu es al que el cristiano tiene que adherirse, porque el mismo Jesús estuvo sujeto a ese Espíritu. Para nacer. Aún para nacer, estuvo sujeto a ese Espíritu. Y fue gracias a ese Espíritu, que es lo que vamos más adelante a tocar, entonces puede Jesús presentarse, óigame, en el experimento más grande de toda la historia de la humanidad. El pecado o la carne es precisamente quien sufre las consecuencias adámicas.
Y Dios decidió enviar a Jesús ¿en qué? En carne. El experimento más difícil, el experimento más traumático, el experimento que de mayor suspenso, es el que Dios haya enviado a Jesucristo en carne. Y Pablo lo va a decir, ¿verdad? Ahora, muere y renace en el Espíritu. Sí, sí, Muere, y renace. Y muere Sí, mediante el Espíritu. Mediante el Espíritu. Ahora, Pablo va a plantear que hubo un tiempo cuando estábamos a merced de la carne, pero como resultado de ese Espíritu, en ti y en mí ha venido una vida victoriosa contra el pecado. Desde luego. Una vida victoriosa contra el pecado. Tal vez dentro de la comunidad cristiana no ha sido planteada en toda su dimensión. No lo ha sido. Porque generalmente decimos, pero yo vivo una vida victoriosa contra el pecado si yo pequé hoy. ¿Qué victoria yo puedo tener contra el pecado si hoy pequé? Bueno, pues fíjese cuál es la victoria que podemos tener contra el pecado. El que vive según la carne, ¿verdad?, no recibió admonestación del Espíritu sobre el pecado, porque ya necesariamente está muerto al Espíritu y vive para qué? Vive para el pecado. ¿Cómo uno lo puede ejemplificar? Pues yo he tenido la oportunidad de conversar con algunos criminales, asesinos, y le he preguntado sobre su primera experiencia. Me dice, en mi primera experiencia, muchachos, yo ese día no dormí, no pude comer, estaba inquieto, desesperado, y ahora es como si nada. Cauterizó, ¿qué? Cauterizó la conciencia. Entretiene el pecado. Se entretiene en el pecado, así es la verdad. Entonces, ¿qué sucede? En la experiencia del hombre, de la mujer cristiana, no. Porque el Espíritu Santo que opera en nosotros, opera inicialmente como un antiséptico. Si me permiten usar la expresión. ¿Por qué? Porque no hay un cristiano sobre la tierra que antes de pecar no sea advertido sobre ese pecado. No existe uno. Yo he querido encontrarme uno y todavía no lo he encontrado. A todo el que ha caído en pecado en la vida cristiana, le digo, oye, ¿y sabías? Chacho, el Espíritu Santo me lo advirtió. De mil formas, de mil maneras. Tan es así que cuando se va a pecar, lleva uno un susto inmenso. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ejerce esa función. Pero ejerce otra función que en el pecador, en el hombre de la carne no se da. El que peca se siente feliz en sus pecados, disfruta sus pecados, está dispuesto a volverlo a hacer, involucra a cualquiera. Pero el que sirve al Señor, una vez peca, su dolor aflora, su angustia aflora, su desesperación aflora. Es más, Juan estaba tan preocupado por ese cristiano que cae, que le dice, mira, estas cosas las escribo para que no peques, pero si pecas, no caigas presa de tu desesperación, de tu angustia y de tu dolor por haber pecado, porque produce dolor, produce angustia, es una reacción en la dimensión del espíritu, así como en el cuerpo, si usted se hiere hay unas reacciones, ¿verdad?, bioquímicas, pues en el espíritu hay unas reacciones bioespirituales. Y es que cuando pecamos, le fallé al Señor. Qué dolor, qué angustia, qué sufrimiento. Y eso lo produce el mismo espíritu, para que llana y sencillamente, en lugar de salir corriendo a seguir haciendo lo mismo, podamos decir, Señor, perdóname, no lo voy a hacer. Y entonces,
con ello ratifico que no soy esclavo del pecado. ¿Se da cuenta que con ello ratifico? No, yo no soy esclavo del pecado, porque el que está según la carne es esclavo del pecado. Pero no,